¿Qué les parece si hacemos una oración? Amado Dios, te damos gracias por la oportunidad, Señor, de escuchar tu palabra. Te damos gracias, Dios, por la bendición de estar en tu presencia, Señor. Hoy queremos recibir de ti una porción doble, Señor. Queremos acercarnos hoy con humildad y pedirte, Señor, que tu palabra nos alumbre. Queremos rogarte, Señor, que tomes control de esta reunión, pero más que de esta reunión, de nuestras vidas, de nuestras familias, que seas tú la luz en medio de la oscuridad. En el nombre del Todopoderoso Dios, en el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Muy bien, el tema que vamos a tratar el día de hoy es ¿dónde está Dios en las catástrofes? Creo que hay muchas preguntas, muchas inquietudes respecto a este tema. Vamos a ver un video de la tragedia que ocurrió en nuestro país este 19 de septiembre, que por cierto es una fecha memorable porque hace 32 años exactamente ocurrió un sismo y que también sacudió la Ciudad de México y que murieron muchas personas. Vamos a ver el video, por favor. La pared se rompió, que se salgan. ¿Estás bien, Fer? Cayeron edificios. Fue un tiempo muy trágico, la verdad. Que Dios dé consuelo a todas las personas que perdieron a alguien en este temblor. La verdad es algo muy doloroso. Que Dios les traiga esa paz. ¿Por qué hablar de las catástrofes después de un tiempo y no en el preciso momento que pasaron las cosas? Bueno, la respuesta es que ante la situación emocional que pasa el país no era lo más conveniente, pero hoy, después de un tiempo, podemos hablar con mayor claridad del tema y creo yo que el Espíritu Santo nos puede aclarar muchas cosas. Pero yo quisiera tomar no el ejemplo del temblor de este país, sino algo que ocurrió en tiempos atrás. Vamos a ver Eclesiastés capítulo 1 en el versículo 10, donde nos dice: hay algo de que se puede decir, he aquí esto es nuevo, ya fue en los siglos que nos han precedido. Esta es una verdad importante en la Escritura. Cosas que vivimos en tiempo presente han sido ya en tiempos pasados, y siempre es bueno tomar ejemplos de la historia para poder entonces hacer un análisis más objetivo, sin emociones,
para que Dios pueda hablarnos a nuestros corazones, pero también a nuestra razón. Entonces, quiero hablarte del terremoto que pasó el 1 de noviembre de 1755 en Portugal. Quiero decirte que este terremoto cobró la vida entre 30 y 60 mil personas. En otras palabras, fueron 3/4 partes de la ciudad quedó completamente en ruinas. Ahora, si tú comparas un terremoto con el que pasó en Lisboa, con el que ha pasado o con los que han ocurrido en la Ciudad de México, no tiene comparativa. Según los medios informativos como La Jornada, dicen que son 320 víctimas de este terremoto. Otros periódicos dicen que son 345 personas las que murieron. Si fueron 320 o 345 o 350 personas, si lo redondeamos, no tiene comparativa. Es decir, que fue una mayor tragedia la que ocurrió en Portugal. Por eso es importante el análisis de este terremoto que ocurrió. No hay un registro en el sentido de video o alguna cuestión así, porque no existían las cámaras de video. Sin embargo, hay algunas interpretaciones muy correctas que nos pueden dar una idea. Vamos a ver un video del terremoto de Portugal de 1775. Vamos a poner atención porque de ahí vamos a extraer muchas verdades para este estudio. Si pueden apagar la luz sería mejor todavía. Muy bien. Vamos a ver el video. Después del temblor vino un tsunami, antes era un maremoto. Posteriormente hubo incendios.
Después de eso hubo saqueos, rapiña. Los que quedaban vivos iban a despojar a las víctimas mortales entre los escombros, a sacar todos los bienes que pudieron. Pareciera que es una réplica en pequeño de lo que pasó, más bien una réplica en México en pequeño de lo que pasó en Portugal. Es un dato histórico. Si usted va a preguntar, ya sea en el internet o en la historia, en alguna enciclopedia, se dará cuenta que este dato que le estoy dando es histórico, es verídico. 3/4 partes de Lisboa fueron destruidas, quedó 1/4 parte. Entonces, viendo todas estas cosas, ¿qué interpretación se le puede dar a un acontecimiento como este? Como cristianos, quiero decirte que es bastante difícil. Por ejemplo, ese terremoto de Lisboa ocurrió el 1 de noviembre, que según la tradición católica es el Día de Todos los Santos. Estaban en misa, era un día domingo. Y en domingo, en la misa, mucha gente murió. Las catedrales se derrumbaron. El tsunami vino y la gente que había escapado la remató. Y aún de la gente muerta, los que quedaron vivos comenzaron a robarse unos a otros y el incendio fue completamente un caos. Entre 30 y 60 mil personas se calcula que murieron en Lisboa en 1775. Una tragedia histórica, no como la que vivimos en este país. Quizás para usted haya sido impactante ver cómo los edificios se derrumban. Quizás para usted era impactante oír cómo la gente gritaba entre los escombros, pero no se compara. No hay una comparativa con el terremoto de Lisboa y es importante porque ¿cómo se puede interpretar un acontecimiento de todo esto? Porque simbra la conciencia de la sociedad en todas las áreas. Por ejemplo, ahí en Lisboa hubo mucha gente que creyó firmemente que fue un juicio de Dios contra esa ciudad por las cuestiones de los jesuitas que en aquel entonces habían fundado esa ciudad. Y que era por los pecados, por la sociedad que estaba corrupta en grande manera. Y un jesuita dijo: aprende Lisboa que los destructores de nuestras casas, palacios, iglesias y conventos son tus pecados abominables. Pero de repente alguien salía en la controversia y decía: bueno, pero hay una calle donde se dedican a la prostitución que quedó intacta. ¿Cómo puede ser que Dios venga a juzgar solamente a los pecadores y a los impíos? Pero mira, la calle de prostitución no se cayó nada. Entonces había una controversia. Otras personas decían que esto del juicio de Dios y del terremoto que hubo en Lisboa era porque la Santa Inquisición estaba cometiendo todo tipo de atrocidades con los que ellos llamaban herejes, que los quemaban, que los torturaban de tal forma que era algo inminentemente cruel ante los ojos de todas las personas, porque había linchamientos públicos. Y decían: esto a Dios no le agrada. Pero después contestaban los mismos jesuitas y decían: no, esto no ocurre porque esté la Inquisición haciendo esto, sino porque la Inquisición se ha vuelto demasiado leve. Necesita ser más severa aún todavía, y aún en la Inquisición necesitamos ser todavía peores para que la gente aprenda a tener temor de Dios. Eran opiniones muy encontradas. Un sacerdote franciscano dijo: esto fue una forma de misericordia divina. Después de todo, Lisboa merecía todavía cosas peores por sus maldades. Eran opiniones completamente contrarias. Pero la gran mayoría de los feligreses, que en aquel entonces eran católicos, decían que Dios estaba tratando de decir algo a la sociedad, que era una forma de decir que había un mundo más allá de este. Entonces, estas situaciones se daban en un contexto donde la mayoría de las personas tenía una plática respecto de Dios. Estamos hablando en aquel entonces donde estaba la Inquisición, donde la teología o las cosas de Dios eran el centro de la vida social y de los diálogos de las personas. Tal es así que la teología era algo de lo cual se hablaba en todos los círculos sociales y también en todas las ciencias. Por ejemplo, en la filosofía era otro campo donde comenzó a haber una serie de comentarios y de argumentos. Por ejemplo, un hombre
un filósofo llamado Voltaire. Este hombre es y fue y murió ateo. Él estaba en contra de los cristianos. Él decía prácticamente que la cristiandad era una farsa, una falsedad, que Dios no existía. Y curiosamente a este hombre ateo, le tocó vivir ese terremoto de Lisboa y él estuvo vivo para poder después hablar, no a favor de Dios, sino en contra de Dios. Ahora, la forma más clara y contundente de hablar en contra de Dios era atacar a aquellos filósofos que pretendían ayudar a Dios o hablar de manera correcta de Dios o dar una interpretación respecto del amor y la bondad de Dios. Uno de ellos fue, por ejemplo, Leibniz. Este hombre, Leibniz, tenía en su filosofía, en cuanto a la teología, porque habló de la matemática y habló de muchas otras cosas, él decía que Dios tenía muchísimos mundos, tantos mundos que Dios en esa bondad nos había dado el mejor de todos los mundos. Entonces Voltaire estaba tomando eso que estaba diciendo Leibniz y dijo, ¿este será el mejor de todos los mundos? Y también este hombre, Leibniz, decía que la naturaleza que Dios creó era para servir al mejor de todos los propósitos posibles. Claro, desde la perspectiva cristiana, cuando tú observas la naturaleza, dices, todo refleja a Dios, todo refleja su grandeza, todo refleja su amor. Pero entonces Voltaire, el filósofo ateo, dijo, ¿será que la naturaleza refleja esa bondad de Dios y que es para el mejor bien posible? ¿Cuál crees que haya sido la conclusión de Voltaire? Este filósofo dijo, no es verdad. Este no es el mejor de los mundos, porque si este fuera el mejor de los mundos, ¿cuál será el peor de los mundos? Tal fue la obsesión de Voltaire de atacar a Dios, que él comenzó a escribir y a escribir y a escribir y a escribir en contra del cristianismo. ¿Por qué? Porque Leibniz cometió un pequeño error. Él no condenó la maldad. Es más, él dijo que la maldad también servía para un propósito divino. Entonces Voltaire comenzó a atacar y atacar y atacar. Entre uno de los muchos argumentos que sacó Voltaire, él escribió un cuento de un hombre llamado Cándido. ¿Y sabe por qué Cándido? Cándido era la historia de un hombre muy sencillo en su forma de pensamiento y que lo expulsan del paraíso y va sufriendo toda una serie de desgracias y siempre va diciendo, es por el mejor bien, es por el mejor bien. Y entonces Voltaire comienza a ridiculizar una y otra vez y otra vez y otra vez, de tal manera que era un ataque continuo al cristianismo, porque este hombre, después del temblor, después del terremoto, todavía tomó una actitud peor contra Dios. Cándido es el ejemplo de alguien que está en contra de Dios, pero déjame decirte algo. Aquí de repente está la controversia en el aspecto filosófico por la gran tragedia. De repente entra otro hombre, un hombre muy conocido en aquel entonces, Emmanuel Kant, también filósofo, y dice, señores, esto no tiene nada que ver entre Dios, la bondad, el mejor de los mundos, si Dios existe o no existe. Es más, no necesitamos traer a Dios a la escena. Simple y sencillamente podemos dar una explicación de todas las cosas que están ocurriendo utilizando las leyes de la física y trayendo la ciencia para dar explicación a todos los fenómenos de la naturaleza. ¿Por qué tenemos que traer a Dios aquí? Decía él. Entonces, de allí comienza una corriente para dar una explicación a los fenómenos a través de la ciencia. Si nosotros le preguntamos a cualquier persona, ¿qué explicación le das tú al temblor que acaba de ocurrir el 19 de septiembre en nuestro país? La mayoría te va a decir, tiene que ver con las placas geológicas, tiene que ver con los acomodamientos de la tierra, tiene que ver con todos los aspectos de la ciencia, y comienzan a argumentarte y argumentarte. Si hablas con alguna persona, ya sea católica o evangélica o de cualquier otra religión, también te va a dar una explicación desde su propia perspectiva. El asunto está en que esto puede llegar a una cuestión tan exagerada. Déjame platicarte que en alguna ocasión, de repente, ese temblor devastó todo, menos una piedra donde estaba un altar. Entonces,
Las personas que estaban en derredor dijeron, ya ves, Dios, el Dios piedra, impidió que se cayera, y mire, se cayó todo en derredor menos la piedra que representa a Dios. Entonces decían, eso es un milagro. Pero otros llegaban a un extremo tal que cuando odiaban a una persona y se le caía la casa encima, pero a aquel no se le caía su casa, decía, ya ve, Dios lo castigó por tanta maldad que me ha hecho en esta tierra, ya Dios lo mató. En otras palabras, cada quien daba una interpretación muy particular de ese acontecimiento. Entonces podemos concluir lo siguiente: la gente, cualquier persona, ve en los desastres naturales lo que quiere ver. Sabemos que hemos creado a Dios a nuestra imagen. ¿Y por qué a nuestra imagen y a nuestra semejanza, según los filósofos? Porque Dios actúa como queremos que actúe. Dios está haciendo lo que nosotros queremos que haga. En otras palabras, los desastres a menudo se convierten en un espejo que solamente refleja nuestras propias convicciones y nuestros propios deseos y pasiones. En otras palabras, le damos una interpretación muy particular a cada acontecimiento. Pero hay algo interesantísimo en todo esto. ¿Realmente deberíamos quitarle a Dios toda responsabilidad por un temblor? Esto es un tema que hasta el día de hoy muchas personas no alcanzan a dilucidar, a entender, no alcanzan a comprender la magnitud de lo que dicen. Y quiero decirte que esto es porque cuando hay una catástrofe de estas magnitudes, llámese tsunami, llámese huracán, llámese terremoto, llámese cualquier otra situación que traiga grandes consecuencias, siempre como que da una mala imagen de Dios. Y vienen, si tú eres creyente, te dicen, ¿a poco ese es el amor de Dios? ¿A poco eso es lo que Dios quiere para nosotros? ¿Ese es el amor de Dios? ¿Eso es la bondad de Dios? ¿Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros? Que vaya, qué pregunta tan complicada. Y de ahí vienen muchas controversias modernas. Por ejemplo, mucha gente quiere absorber completamente a Dios y dice, no, es que Dios no tiene nada que ver en todo esto. No, nada, sacamos a Dios de la escena. No. Es como si Dios lo quisiera yo proteger y dijera, ¿sabes qué? No, Dios no tiene nada que ver. Dios es toda bondad, Dios es todo amor. Y te preguntan, bueno, ¿y por qué pasa esto? No sé, pero Dios no es culpable de lo que tú le estás señalando. Dios no es culpable. Lo quitamos de la escena. Ese es un argumento que, por cierto, es totalmente equivocado. Por lo mismo, se ha tratado de poner la mayor distancia entre la naturaleza y Dios. Es como decir, bueno, es que una cosa es la naturaleza, una cosa es los fenómenos climáticos y otra muy diferente Dios. Son dos aspectos diferentes y tenemos que estudiarlo uno por separado y la otra, darle otra interpretación quizás científica, pero no teológica, completamente equivocada. Otros llegan a argumentar que Dios es como un espectador, como si fuera alguien que está en la parte de arriba observando solamente lo que ocurre, como aquel en el terremoto que está con su cámara filmando, mira, se cayó un edificio, mira, le pasó esto a aquella persona, mira a aquella familia, como si Dios nada más estuviera como espectador viendo todas las tragedias que están ocurriendo. Pero también es incorrecto. Pero como no hay argumento, entonces alguien llega y dice, no, ¿sabes qué? Espérame, es que ya estoy entendiendo algo. Todo esto que está ocurriendo es obra del mismo Satanás. Claro, él vino a matar, él vino a robar y él vino a destruir. Entonces los terremotos los causa el diablo, sacude la tierra y mata a mucha gente para llevársela al infierno. Entonces, ese es un argumento que suena más lógico, dice alguien, porque tiene un poquito más de respaldo en la Biblia, porque Él vino a matar, porque Él vino a robar y porque Él vino a destruir. Entonces, el temblor o el terremoto, lo que sea, fue obra del diablo, es obra de Satanás, es obra de las fuerzas de maldad, de oscuridad. Y dicen, sí, cierto, eso es, creo que más congruente con lo que dice la Biblia. Pero también está equivocado. Sigue la argumentación teológica a través del tiempo. El rabino Harold Kushner, este hombre dice
que Dios en el Antiguo Testamento o en la Biblia hebrea, Dios es omnipotente. Ese concepto de omnipotencia es un concepto griego, que Dios es poderoso, pero no es omnipotente. A ver, déjame tratar de entender lo que el rabino Kushner quiere decir. Quiere decir que Dios no es todopoderoso, o sea, no todo lo puede, sino que es poderoso. Como una fuerza más grande que las demás fuerzas, pero no puede impedir que otras fuerzas actúen, porque no es todopoderoso. Entonces, en esa cuestión teológica del rabino Kushner, Dios no es todopoderoso. Dios es poderoso, pero no todopoderoso. ¿Qué diferencia hay en ser poderoso y ser todopoderoso? Poderoso es que puedes hacer ciertas cosas más allá de lo que otros pueden hacer, pero todopoderoso quiere decir que todo lo puedes. Y entonces el rabino dice, no, la Biblia hebrea no dice que Dios sea todopoderoso, dice que es poderoso. Hay una grande diferencia, pero déjame decirte que las Escrituras nos dicen que Dios es todopoderoso. Dios todo lo puede, por supuesto que sí. Pero al no quedar nuestra mente satisfecha, o al menos la de la gente que es teóloga, empieza a haber más argumentos. Por ejemplo, hay una controversia que se llama la apertura de Dios, y eso ha dividido algún sector de la gente evangélica. Déjame explicarte de qué se trata eso de la apertura de Dios. Dicen que el futuro está abierto. Abierto quiere decir que puede pasar cualquier cosa. Dicen que esa apertura de Dios nada tiene que ver con las cuestiones futuras, que Dios no sabe lo que va a ocurrir. Porque ustedes, cada uno de los presentes y un servidor y todo el mundo tiene algo que se llama la libre voluntad, la decisión. Y como cada quien va a decidir lo que quiere decidir, Dios no puede saber tu decisión. Imagínate millones de personas decidiendo cosas diferentes. Dios no sabe todo eso. Entonces la apertura dice, Dios no sabe lo que va a venir en el futuro. Entonces, como no sabe, porque no sabe lo que tú vas a decidir por esa decisión, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que Dios tiene que estar observando continuamente de lo que va a acontecer. Esa es la apertura de Dios. ¿Será que es así? Pues entonces arranque usted todo el libro de Apocalipsis, arranque todos los libros proféticos que hablan hacia adelante. Y esto es una aberración teológica. Y esta misma apertura también trae esta idea, que Dios solamente observa las cosas, pero no interviene de manera natural. Desafortunadamente tienen muy buenos argumentos lógicos, pero ninguno teológico. Volvemos al asunto del demonio, porque parece que aquí encontramos todavía ya algo más de sustancia en cuanto a la Biblia, porque todo lo demás o es filosofía, o son argumentos lógicos, o son experiencias, o son percepciones, pero nada que ver con las Escrituras. A lo mejor el que habla de las cuestiones del diablo y que él vino a matar, a robar y a destruir, quizás tenga algo más de sustento. ¿Por qué razón? Porque la Biblia le dice que es el Dios de este mundo. Pero vamos a ver cómo matiza la Escritura esta verdad. Vamos a ver, Job capítulo 1, versículo 18 y 19 nos dice: entre tanto que éste hablaba, ¿con quién? Con Job. Vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano, el primogénito. Y un gran viento del lado del desierto, vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Si tú tomas la Biblia y comienzas a leer Job capítulo 1, comienza a ver en el cielo una gran audiencia, una comparecencia donde Dios le pregunta a Satanás: ¿de dónde viene, Satanás? De recorrer la tierra.
Y entonces Dios le dice: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él, un hombre temeroso de Dios y apartado de mal? Y el diablo le dice: va, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Quítale lo que tiene y verás si no blasfema en tu misma presencia. Entonces Dios le permite a Satanás tocar los bienes de Job, y también utiliza la naturaleza para matar a los hijos de Job. Pero aquí hay algo importante. ¿Quién es el que dio la primera orden o quién es el que permitió? Es Dios, definitivamente. Verso 20 dice: entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Amén, que así sea. Entonces podemos concluir que Job atribuyó a Dios todos los acontecimientos. La Biblia nos da la claridad que fue Satanás, pero con el permiso de Dios. En otras palabras, efectivamente, el diablo puede tener cierta influencia sobre las fuerzas naturales, pero el que tiene todo control se llama Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y el diablo se somete a la voluntad de Dios, de tal manera que el mismo Martín Lutero, el hombre que llevó la Reforma Protestante, dijo que el demonio es el demonio de Dios. ¿Por qué lo dijo él? Porque desde la concepción de Martín Lutero, Satanás era como el perro que lo trae amarrado y que solamente lo utiliza para sus propios fines el santo Dios. En otras palabras, está limitado Satanás, sus fuerzas y todas las cosas que él hace tienen un límite. Y ese límite lo pone el único y santo Dios y el todopoderoso. Entonces no es el diablo. El diablo va a ser hasta donde Dios le permite y nada más. Entonces, toda la gloria y toda la honra para el Señor. Pero viene otro argumento que entonces se saca ya también de la Biblia, porque ya empezamos a entrar en terrenos bíblicos y dicen: no. El problema real es que la naturaleza está maldita, está caída. Recordarás que en la Escritura dice que cuando el hombre pecó, Dios maldijo la tierra. Y por esa maldición la tierra se conmueve y se sacude, y por eso hay tantos estragos, como si la tierra actuara por sí misma bajo esa maldición. ¿Por qué? Porque Dios la maldijo por causa del pecado de Adán. Vamos a ver Génesis capítulo 3, versículo 17 y 18. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. En otras palabras, ¿qué está diciendo Dios respecto de la maldición de la tierra? Que no iba a producir como cuando estaba la bendición de Dios. Se está refiriendo a que el hombre tendría que trabajar más o tendría que esforzarse por ganar el pan y el sustento diario. Eso es lo que está diciendo. No está diciendo que van a venir catástrofes por esa maldición. No está diciendo que van a venir sacudimientos por la maldición hacia la tierra. En ninguna manera. La pregunta sería entonces: ¿realmente Dios está ausente de todo lo que está pasando en los temblores y las muertes? ¿Dios está ausente? ¿Dios está o no está? Vamos a verlo. Marcos capítulo 4, versículo 37 al 39. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. ¿Tiene o no autoridad Jesús sobre la naturaleza? Jesús le dijo a la tempestad: calma, enmudece.
y hubo tranquilidad. Dios es todopoderoso. Por su palabra fue constituido el universo, a la voz del Dios todopoderoso. Él dijo que fuera y fue. Sea el día, sea la noche, sean las plantas, sean los animales, todo por su bendita palabra. Dios es todopoderoso. Salmo 135, versículos 6 y 7 dice: todo lo que Jehová quiere, lo hace. Ni te va a preguntar a ti, ni me va a preguntar a mí. Bendito sea Dios. Todo lo que Él quiere lo hará. En los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Hace subir las nubes de los extremos de la tierra. Hace los relámpagos para la lluvia. Saca de sus depósitos los vientos. Ese es Dios. Algunas preguntas que tú vas a contestar y yo también. ¿Quién envió el diluvio en los tiempos de Noé? ¿Quién lo envió? Dios envió el diluvio. ¿Quién envió las plagas a Egipto? Jehová nuestro Dios envió las plagas a Egipto. ¿Quién detuvo el sol para que Josué ganara la batalla cuando dijo: sol, detente en Gabaón? Fue Dios. ¿Quién cerró los cielos para que no lloviera en los tiempos de Elías? Fue Dios. ¿Quién abrió la tierra para que se tragara a Coré y a todos los que se rebelaron contra Moisés? Fue Dios mismo. ¿Quién causó la tormenta que forzó a los marineros a arrojar a Jonás cuando huía de ir a predicar a Nínive? Fue el Dios todopoderoso. Entonces, ¿tendrá Dios injerencia en las fuerzas de la naturaleza, sí o no? Por supuesto que sí. El asunto es que los seres humanos juzgamos como hombres, que las personas razonamos solamente sin el principio bíblico, sin las escrituras. Estamos continuamente juzgando en nuestros sentimientos y queremos excluir al todopoderoso Dios de unos acontecimientos pequeños como un temblor, sabiendo que Él hizo el universo y que Él tiene control sobre la vida y sobre la muerte, sobre la salud y sobre la enfermedad. Si Dios quiere, te sana en el acto de cualquier enfermedad. Si Dios quiere, resucita a un muerto. Para Él no hay nada imposible. Ese es Dios en las Escrituras. Y la Biblia no está preocupada por defender la reputación de Dios. No está preocupado Dios por el que van a decir de Él. A Dios le da risa todos los ateos, todos juntos les da risa. Entonces Dios no está tratando de mediar, de matizar, de poner las cosas bonitas, color de rosa, y poner a un Dios que todo es bondad y todo es dulzura. Ese es el Dios de la religión. Mira pues la bondad y la severidad de Dios, el doble carácter de Dios, toda bondad y toda justicia. Ese es el Dios de las Escrituras. Entonces, ya sea en un terremoto, o en un viento furioso, o en una lluvia torrencial, los eventos siempre son y serán la voluntad de Dios. Fueron actos de juicio, sí, donde Dios expresa su ira por la desobediencia del hombre. Y algo que quizás no nos gusta, en el antiguo pacto y en el nuevo también, en la experiencia, también en esos juicios a veces mueren los justos y también los malvados por igual. En el antiguo pacto hubo un registro de esas víctimas. Los hijos de Job eran santos, porque Job siempre oraba por ellos y decía: por si quizás ellos habrán pecado en su corazón. Eran hombres creyentes. Entonces, en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, Dios envía un terremoto para ayudar a su pueblo. Otra vez, Dios no está excusándose absolutamente de nada. Vamos a ver en el Antiguo Pacto cómo Dios envía un temblor. Primera de Samuel 14, versículo 15. Y hubo pánico en el campamento y por el campo, y entre toda la gente de la guarnición y los que habían ido a merodear, también ellos tuvieron pánico, y la tierra tembló. Hubo pues gran consternación, tembló. Cuando estaba ahí Jonatán peleando, Dios
trajo un temblor. Fue Dios, no dice que fue la naturaleza, que fueron las capas geológicas, no dice nada de eso. Fue Dios. Hechos capítulo 16, versículo 25 al 26 nos dice: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¿Quién mandó ese temblor cuando estaba Pablo y Silas en la cárcel? Fue Dios. No dice que fue una casualidad. Fíjate que fue una casualidad y salieron y los presos se soltaron. No, la Biblia dice que fue Dios. Dios no está maquillando nada. Dios se muestra tal cual es a los hombres. Dios quiere que conozcan a ese Dios de juicio y a ese Dios de bondad. Los predicadores de la religión proclaman siempre un Dios misericordioso y bondadoso. Amén, eso es correcto. Pero no han predicado a un Dios de juicio. Y no predican un Dios que también es toda severidad. Pues escrito está que todos daremos cuentas ante Dios. Y toda rodilla se doblará ante aquel a quien vamos a dar cuentas algún día. Tiene un doble carácter. Dios es amor, pero Dios es justicia. Dios es toda paciencia, pero también Dios tiene ira. Conozcamos al Dios completo, al Dios único, al Dios de las Sagradas Escrituras. Pero volvamos otra vez al terreno de preguntar por qué pasan estas cosas. ¿Nos atreveríamos a culpar a Dios por el mal? ¿Nos atreveríamos? Sí, muchas personas se atreven a culpar a Dios. Ahí está tu Dios de bondad. Ahí está tu Dios de misericordia. ¿Cómo puede un Dios ser bueno cuando permite cosas tan destructivas, tan dañinas a la raza humana? ¿Cómo puede un Dios bondadoso traer sequía? ¿Cómo puede un Dios tan bueno ser tan malo en su juicio? ¿Cómo? Vamos a analizar esto porque es importantísimo. ¿Cómo juzgamos los seres humanos? ¿Cuáles son nuestros criterios? Los criterios es cuánto nos afecta. Imagínate que de repente hay un maremoto allá en alta mar y se sacude el mar y hay un temblor y de repente se levantan olas y hay grande consternación entre el mar y los barcos se mueven, pero no pasó nada. ¿Decimos que es Dios o decimos fue un acontecimiento sin importancia? Bueno, el criterio que aplicamos es cuánto mal ha traído a nosotros como personas. ¿No es así? Cuánto dolor nos ha generado tal catástrofe natural. Cuántas pérdidas humanas. Ese es nuestro criterio. Bueno, y si somos honestos, vamos a aplicar ese criterio para todo. Porque sentamos a Dios en el banquito de los acusados y le decimos: tú, Elia, malo, tú permites el dolor, tú haces cosas malas, mira cuánto destruyes a la familia, mira, tú eres un Dios perverso que mira cuánta gente está sufriendo, ¿por qué no las guardaste? ¿Por qué permitiste semejante cosa? Y ponemos a Dios en ese banquito de los acusados. Y ahí está Dios escuchándonos bajo nuestro criterio. Porque el corazón del hombre es cruel. Y el del ateo es peor porque odia a Dios, odia lo que no existe, ¿me entiendes? Es un absurdo. El ateo habla de algo en contra de lo que no existe. El ateo está enfocando sus pilas y sus argumentos contra algo que no existe. Entonces está loco, porque habla algo en contra de lo que no existe. El ateo está loco. El ateo es alguien ridículo. Aplicamos ese criterio. Y si vamos a aplicar ese criterio, lo aplicamos parejo. Vamos a aplicarnos ese criterio para todos. Vamos a sacar solamente 2 ejemplos. Por ejemplo, los abortos. Desde la teología, desde la Biblia, el aborto es un asesinato. Según la Organización Mundial de la Salud, 25 millones de abortos le llaman abortos peligrosos. 25 millones.
Y está la Organización Mundial de la Salud citando al Instituto Guttmacher. Yo fui al Instituto Guttmacher en su página. Cuando dicen abortos peligrosos, se está refiriendo a los clandestinos. En otras palabras, el mismo Instituto Guttmacher dice que son 50 millones de abortos al año en el mundo. 50 millones. 50 millones de asesinatos en el mundo de los que tienen registro. Pongámonos en la silla de los acusados, Dios y la humanidad. 50 millones de asesinatos anuales. Vámonos a otro ejemplo muy sencillo. En la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial dicen que hubo 70 millones de muertos. 70. De los cuales 60 dicen que fueron judíos. Entonces la cifra puede ser más. 70 millones. Y nosotros nos consternamos en este país cuando, según las cifras alarmantes de 340 muertos, datos exagerados, 340 muertos, y decimos, ¿por qué eres tan malo? Eres un malvado, Dios. ¿Cómo es posible que permitas tanto sufrimiento? ¿Cómo puedes ser Dios de bondad y de misericordia cuando permites todo este sufrimiento? Dios te va a responder. 50 millones de abortos al año. 50 millones de personas muertas solamente por tus decisiones perversas, por tu actitud egoísta. Entonces, si pones en balanza, estás perdido, estás condenado por tu propio juicio. Sin contar los muertos por el narcotráfico, los muertos por violencia, los muertos por la mafia, los muertos que continuamente se están dando en la vida cotidiana, desde asaltos en las combis y donde están muriendo. Y si usted apilara los muertos que anualmente en este país tiene con violencia, la verdad, lo que Dios hace no es nada. Entonces, bajo ese criterio, estamos en un grave problema como humanidad. Y si a eso le añades todas las muertes que se ocurren por cuestiones pecaminosas, te pregunto yo, ¿quién es culpable? Se ha enseñado en una reunión pasada que Dios tiene el poder de decidir entre la vida y la muerte. Porque Él es Dios, porque la vida proviene de Él. Y criaturas tan pequeñas e insignificantes cuestionan a Dios, porque 350 muertos. ¿Y cuántas familias sufriendo? Es un juicio equivocado. Es un juicio totalmente equivocado. En la mano de Dios está la vida y la muerte. A todos Dios nos ha dado la oportunidad de vida. ¿Cuándo vamos a arrepentirnos de nuestros pecados? ¿Cuándo vamos a buscar a Dios? ¿Cuándo vamos a dejar de culparlo a Él y hacernos responsables por nuestros propios actos? Viene otra pregunta entonces de lo que estamos argumentando. ¿Podemos entonces culpar a Dios? Bueno, ya la palabra culpa es muy fuerte, porque la palabra culpa es transgresión. Quiero que me imagine por un momento usted a mí siendo yo un juez, y yo soy juez, y me han pedido que lo juzgue a usted. Entonces yo tengo que juzgarlo a usted con justicia. Tengo que ver el código, las leyes, qué leyes usted transgredió. Y en base a las leyes que usted transgredió, y yo le compruebo que usted transgredió esas leyes, yo como juez tengo que actuar en consecuencia. Y le digo entonces, Señor, no, le pongo su nombre, Juan, Pedro, María, o el nombre que tú tengas. ¿Sabes qué? Mira, transgrediste esta ley. Por lo tanto, eres, ¿qué? Culpable. Entonces el concepto de culpabilidad de Dios tiene que ver con leyes. Y si Dios transgrede leyes, ya no es un Dios santo. Dios es santo. Dios no transgrede leyes. Por tal motivo, cuando alguien culpa a Dios,
está diciéndole: tú estás transgrediendo leyes y eres culpable. Entonces, no quisiera estar en tus zapatos en el día del juicio de Dios, porque si se trata de transgredir leyes, probablemente tú hayas transgredido todas las leyes de Dios. A eso se refiere con culpabilidad. Entonces Dios no es culpable. Dios está por encima de todo, de la misma ley. Dios es santo, Dios es puro. Dios no tiene maldad. ¿Quién puede culpar al Todopoderoso? Bueno, entonces si no es culpable, alguien va a decir: bueno, está bien, no es culpable, pero si es responsable. ¿Responsable? Dios es responsable de lo que está pasando. Bueno, también la palabra responsabilidad implica una obligación de rendir cuentas. ¿Quién tiene niños menores de 12 años? Levante la mano. Bueno, hay mucha gente que tiene hijos menores de 12 años. Tú eres responsable de alimentar a tu hijo, ¿cierto? Y si tu hijo está desnutrido y tu hijo tiene manchas en la piel por desnutrición y no lo alimentas correctamente, ¿qué le van a decir al niño? Pues es tu problema. ¿Quién es responsable? El papá. Si el niño está maltratado, ¿quién es responsable? Es el padre. Si el niño está descuidado, es el padre. Eso se llama responsabilidad de lo que se te ha encomendado. Entonces, cuando hablamos de responsabilidad, es que le estamos pidiendo a Dios cuentas. Nos vas a dar cuentas por qué hiciste esto, si nosotros mismos no damos cuentas de nuestra propia vida. Es injusto. Es completamente injusto el argumento. Y es autocondenatorio. Porque si así vas a tratar a Dios, Dios te va a llamar en el día del juicio. Tú me estás pidiendo cuentas a mí, pues ahora yo te voy a pedir cuentas a ti. Y de ahí tú darás cuentas a Dios. Y de eso sí será cierto. Porque está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. El Salmo 115, verso 3 dice: nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. ¿Acaso te va a preguntar a Dios? ¿Te preguntará a ti qué va a hacer mañana? ¿Te preguntará a Dios quién morirá mañana? Porque toda la vida está sustentada en el poder de Dios. Cuando la gente está desfalleciendo en el hospital y el corazón ya no está latiendo y está latiendo muy lentamente, de repente cesa la vida, fue la voluntad de Dios, porque la vida es Dios. Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Lo único que queda entonces es decir que Dios tiene control de todas las cosas. Si nos gusta o no nos gusta, si pensamos que es bueno o es malo, Dios tiene criterios diferentes para regir el universo. Nosotros sentimos, nosotros queremos, nosotros deseamos, nosotros queremos tantas cosas, pero Dios es tan bueno. Si pudiera traer esta comparativa, que es muy poco realista, porque está muy alejada de lo que es en esencia. Es como si tu hijo te dijera: yo quiero helado, papá, quiero comer helado en la mañana, quiero comer helado en la comida, quiero comer helado en la cena, mañana quiero comer helado. ¿Tú qué le vas a decir a tu hijo? Tú le vas a decir: no, hijo, primero es el alimento y luego el postre. No vas a comer postre si no comes primero. ¿Por qué? Por tu salud, por tu nutrición. O sea, porque yo tengo más experiencia que tú, sé qué es lo que te conviene a ti. Es un ejemplo muy sencillo porque no nos podemos comparar con Dios, pero ni siquiera un poquito. Dios sabe qué es lo mejor para la humanidad y sabe qué es lo mejor para este universo. Nosotros estamos como que con una mente como la de Voltaire. A veces nos sentimos muy inteligentes y creemos que podemos explicar y atacar a Dios conforme a nuestros argumentos, a nuestra propia visión, y creemos que somos más que Dios y somos más ignorantes. Dios se ríe desde los cielos. O a veces queremos defender a Dios y queremos decir nada tiene que ver, y comenzamos a argumentar tantas cosas incoherentes.
O de repente queremos que las cosas sean conforme a lo que nosotros pensamos o queremos que sean. Dios está en los cielos, mucho más grande que usted y yo juntos. Isaías 55, verso 8 al 9 nos dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. ¿Le dice algo eso? Ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Son criterios diferentes. ¿Son juicios de Dios los desastres naturales? Es la pregunta. La respuesta es sí. Sí son juicios de Dios. ¿Y por qué son juicios de Dios? Porque esa es una forma en la cual Dios se revela a sí mismo. ¿Por qué? Yo vi un video del temblor, de este último temblor, y había un hombre que estaba allí en un edificio, probablemente usted lo vio, y el hombre gritaba majaderías y leperadas el hombre por el terror que estaba sintiendo en ese momento. De repente comenzó a hacer un rezo, ¿se acordó? Pero el hombre andaba buscando algo espiritual. Oye, cuando tu vida está bien en lo económico, cuando tu vida está bien en la salud, cuando todo te prospera, todo te va bien, cuando estás en lo mejor de tu vida, ni te acuerdas de Dios. Pero entonces ves la muerte cercana y se te mueve todo tu mundo y comienza a estremecerse grandemente. Dices: Dios, ayúdame. Sí. Dios ahí está. ¿Y por qué no está cuando estás bien? ¿Y por qué no está cuando estás sano? ¿Y por qué no está cuando todo te sonríe? ¿Y por qué no está cuando estás en tu carro último modelo? ¿Por qué no lo buscas a Dios? Porque ahí no lo necesito. Dios solamente lo voy a necesitar en aquel momento de crisis, en aquel momento donde ya el límite fue traspuesto, donde ya yo no puedo hacer nada. Ahí está Dios y luego me olvido de Él. ¡Qué tragedia! Dios, al mover esta tierra, está diciendo algo: tu vida es como la flor del campo. Dios, al sacudir este mundo, te está diciendo: todo es pasajero, todo va a pasar, pero Dios nunca va a pasar. La escritura dice en Job capítulo 37, versículo 6, fíjate lo que dice. Esta es una porción de la escritura preciosa. Porque a la nieve dice: desciende a la tierra. ¿Quién le dice a la nieve: desciende a la tierra? Dios. A la nieve le dice: desciende. También a la llovizna y a los aguaceros torrenciales es Dios. Por el soplo de Dios se da el hielo. Cuando Dios sopla, nos congelamos. Y las anchas aguas, por el soplo de Dios, se congelaron. El mar es impresionante. Regando también llega a disipar densa nube, y con su luz esparce la niebla. Cuando llueve es Dios, y con el sol disipa, esparce la niebla. Asimismo, por sus designios se revuelven las nubes en derredor, fíjate, para hacer sobre la faz del mundo, en la tierra, ¿qué? Repítalo fuerte: lo que Él les mande. Ya Dios quitó el velo. No me estés excusando. No estés diciendo que Dios está fuera de las catástrofes. Ya quita el velo, no tengas miedo para hacer lo que Él les mande. Y fíjate, luego lo dice con toda claridad. Unas veces, ¿por qué? Porque en algunos lugares no llueve. Dios te está enseñando algo: sin mí no existes más. Y en otros, por causa de su tierra. Dios está regando su hermoso jardín, los bosques. Hermoso nuestro Dios. Y otras, por misericordia las hará venir. Pobres campesinos, ve y riega, y que su cosecha se dé al mandato del bendito Dios. Grande y poderoso es nuestro Señor. Bendito sea Él. Démosle un aplauso a Jesús, por favor. Toda la gloria sea a ti, Señor. Bendito seas, Dios.
Bendito seas, Jesús. Tú eres Dios allá en el cielo, Señor. Eres Dios aquí en la tierra y eres Dios debajo de la tierra, Señor. Por tu palabra subsiste el universo, Señor. Por tu palabra, Señor, existimos todos los seres humanos. Bendito seas. Amén. Segunda de Crónicas 7, versículo 13 y 14 dice: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, hay una razón. Verso 14: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieron de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Bendito sea el nombre de Dios. Sí, hay una relación en la cuestión de los pecados y la